Y antes de todo, la historia está creada por Daniel Yapura. Su link va a estar en los comentarios y en la descripción. Espero que la vayan a apoyar. Sin más, disfruten de la historia. OVA 1. Lo que ocurre en Asia, Tokio, Japón, Palacio Imperial. 31 de julio de 1940. Despacho Imperial de Hideki Tojo. Las cosas que han ocurrido en estos momentos aceleraron profundamente nuestros planes para la guerra en Asia. La información que generosamente los alemanes nos dieron y la real razón del interés soviético en Manchuria, habían tenido sus más respetables frutos y sus expresa acertaciones. En la cercanía de la cuidad de Seyhan se encontró una gran veta de petróleo que no había sido explotado. No se sabía qué tan grande puede ser la veta. Pero, si era tal y como lo habían dicho los alemanes, podrían durarnos en todo el tiempo del mundo una excelente expansión hacia China interior y sin necesidad de atacar a Occidente. Pero el pedido alemán de que ataque a Gran Bretaña pero no a EU, me pareció de alguna manera insólito. Pero cuando hablé con mis generales y almirantes, comprendí por qué razones los alemanes pedían tal desarrollo. Gran Bretaña estaba debilitada y sola, estaba perdiendo territorios en África y habían perdido un gran ejército en la propia Europa. Para empeorar para ellos, la Francia de Pétain, que ahora era un aliado del Reich y que recuerdo fue algo gustoso para mí negociar con ellos por el control de Indochina. Está más alineado a los intereses alemanes y nipones. Eso fue lo suficiente para que firmemos con Mussolini y Hitler el pacto tripartito. Cada uno manejando su esfera de influencia. Eso me agradó. Una gran Asia para Japón. Casi lo puedo vislumbrar, ahora. Si atacamos las tierras holandesas, así como las tierras británicas, Malaya británica, podríamos controlar la zona petrolífera, vital para el Imperio Británico para el poderío de su flota naval, y esto haría que más petróleo vaya a nuestra maquinaria de guerra. Puede que esto sea más que suficiente para que queden oficialmente inutilizados los embargos americanos contra nosotros y aún continuar la guerra contra China, pero no me confío. El mensaje del petróleo en Manchuria y que era de interés para los soviéticos, también estaba con un dato extra. Los americanos y occidentales enviaron voluntarios en China para el apoyo de guerra contra Japón. Eso no me agradó, ni siquiera a los generales y almirantes. Pronto otro mensaje del Reich hace unos 10 días. Pedía que pidiera la sincera y clara opinión de los expertos de guerra que pueden saber el resultado de una guerra del Imperio del Japón contra EU. Debía pedir las opiniones del almirante Yamamoto y al general Tadamichi Kuribayashi. No sé por qué los alemanes pedían que haga ello. Si fuera por mí lo ignoraría. Pero, considerando el dato extra de que los occidentales están interfiriendo en nuestra guerra con China, bien podría valer la pena y el tiempo, aunque no sin antes estudiar los antecedentes de ambos. Pronto lo del general Tadamichi Kuribayashi lo entendía. Él fue agregado y embajador de nuestro país en los EU por 2 años y estuvo codeado con algunas figuras influyentes de la política americana. Él podría saber más de lo que yo, así como los demás podemos desconocer el verdadero potencial del gigante americano. El comandante Yamamoto, en cambio, fue bastante peculiar. Él fue un partidario bastante acérrimo de estar en contra de la invasión de Manchuria, 1931, y la actual guerra con China. El anterior ministro Yonai merece una alabanza en sacarlo del ministerio. Lo considero más un estorbo que otra cosa a Yamamoto. No obstante, no hay nadie que pueda igualar sus habilidades y sus planeaciones navales. Sus resultados en la academia son sorprendentes y la doctrina de ataque aeronaval son excelente como contrapartida en la guerra contra los acorazados y demás. Eficiente incluso para destruir flotas enteras si son bien aplicadas tal doctrina. Además, parece que el Reich parece haber estudiado de algún modo a algunos de nuestros hombres. Si pide la opinión de estos dos, ya que también marca en el expediente de Yamamoto que estuvo en los EU, en la Universidad de Harvard, también que estuvo en Detroit y Texas. En otro de su viaje a EU también cayó en New York y en Seattle, 1935. También a finales de 1925 fue donde se convirtió en agregado naval y después de ello fue que pidió rápidas modernización para la flota naval y aérea del imperio. Ahora si lo pienso bien, ambos estuvieron en los Estados Unidos. Algo vieron para que el Reich me diga que pida la opinión de ambos. A pesar de ello, que el Reich me diga que pida la opinión de este hombre es un misterio, pero lo haré por el bien de la grandeza del imperio. Como dije, tal vez valga la pena. Después de todo, los EU están enviando voluntarios para la guerra contra nosotros.
La carta también informó que pronto los americanos harían lo mismo con ellos, pero enviándolos a Bretaña para la disputa en los cielos del Canal de la Mancha. Los llames a los dos e hice preguntas claras y directas primero al general Tamamichi Kuribayashi, después a Isoroku Yamamoto. La respuesta del general a mis preguntas fueron, por decir de menos, esclarecedoras. La industrialización que pasa actualmente los EU es formidable, tiene vastos recursos en sus territorios, mucha mano de obra y muchos puertos tanto para el comercio como, presume azarosamente, para la construcción de muchos navíos de guerras. Su sentido de per cápita es alto, al menos lo suficiente como para permitirse costear grandes flotas. El general teme que una guerra contra los EU a corto plazo. Podemos ganar. Pero a largo plazo, la perderíamos. No tenemos forma de igualar en recursos o en manos de obra, ni que decir de formidables puertos, a menos que conquistáramos y obtuviéramos más recursos de los territorios chinos o de otro lado, a la vez conseguir manos de obras de estos mismos. Pero afirmo que con nuestro actual trato contra los chinos y coreanos, dejan mucho que desear, haciendo que no tengamos simpatizantes, sino enemigos contra nosotros. Lo que es contraproducente. Era vital tener manos de obra, incluso de nuestros propios enemigos. Cito algo de Chuzun sobre el tema de que los soldados enemigos pueden ser nuestros soldados si se les daba derechos, respeto y más. Internamente, estaba en contra de darle derecho a los chinos. Por algo el emperador aceptó mi propuesta de no aceptar a los chinos con derechos humanos y de guerra, ya que los veíamos como infrahumanos, tal como Hitler pensaba con los judíos y demás. Pero, en el lado de una realidad bastante sincera, realmente necesitábamos tal mano de obra en caso de una guerra contra EU si queríamos el control total del Pacífico. Odiaba tener que ahora reflexionar ello. Con Yamamoto sus respuestas fueron más por el tema de estrategia. Si bien apelo las razones de Tamadachi por el potencial americano en el poder naval, él fue más allá, él afirmó que nuestro poder naval no podría combatir contra las flotas británicas y americana. Para Gran Bretaña, era normal controlar grandes flotas para el control de su extenso imperio, eran experto en esa materia, Japón apenas tenía luces para igualar tal enseñanzas y experiencia heredadas. En el tema de los EU admitió que Japón podía vencerlos por 6 meses. Pero más allá de ello, Japón perdería. Él había estudiado por separado las fortalezas y debilidades del país americano en su llegada a Japón. Él llegó a la conclusión que habría más pérdidas que beneficios en el tema de una guerra contra EU. Apoyo enormemente lo dicho por el general Tamadachi sobre el tema de la enorme industria que EU tenía en el país. Detroit fue un ejemplo. Las fábricas de allí producían muchos autos. Lo suficiente como un auto para cada familia. Ahora sí lo convertían en fábricas para tanques o de otro tipo. Cada pelotón tendría al menos 2 a 4 tanques. Nos superarían de 1 a 5 en cantidad y teme. También en calidad. También apoya la de los recursos a Tamadachi. El otro ejemplo es Texas, quien le da el 90% del petróleo al país americano y está en una posición donde francamente no se le puede neutralizar. Para sacar a EU rápidamente de la guerra, apostaba que neutralizar la flota americana en un ataque bien planeado puede hacer que Japón tenga un año de victorias. Pero una vez más, considera que al final Japón perdería, porque está de acuerdo en que con todos los puertos que tienen, pueden convertir algunos puertos en astilleros para la construcción de barcos de guerra. En un año, el país puede reemplazar sus pérdidas. Al final, la guerra entre Japón y EU será definitivamente con la victoria americana. El resultado será diferente. Si se tiene Alemania con una gran flota para dividir y tener la atención de EU en el Atlántico, solo allí Japón puede ganar, pero el imperio no puede contar con ello. Alemania apenas tiene una flota decente para incluso pelear contra la flota británica. Con el tema británico, pueden ganarle ahora si les sacan sus recursos esenciales ahora en Asia. Ya perdieron África y Oriente Medio, si pierden Asia, Japón al menos podría expandirse hacia Oceanía. Pero si se involucra EU, el resultado será el temido. Por ahora aconsejaba al menos terminar la guerra contra China. Entendí el punto de ambos. Una guerra contra EU sería un suicidio, al menos por ahora, pero una guerra contra Gran Bretaña era posible. Cuando los despedía ambos, empecé a reflexionar todo lo que dijeron ambos. Al final, les tuve que dar razón. Por más que no quería. Por lo que decidí hoy a cambiar la política contra los chinos y coreanos. Es hora de que tengamos más mano de obra, más recursos y menos enemigos. Si demostramos que realmente luchamos para Asia para los asiáticos, muchos se nos unirán.
Haré este experimento en el sudeste asiático. Si sale bien, lo aplicaré en los territorios ocupados chinos, así como el coreano. En cuanto a más aliados, convenceré al reino de Tailandia a ser un aliado o ser un estado títere. Pero descartaré lo último. Aliados es lo que el imperio necesita. Ofreceré algunas cosas a estos tailandeses. Serán el primer punto de partida para una eventual invasión a la India. OPA 2. La estrategia británica 10 de agosto de 1940. Gran Bretaña. Londres. Despacho ministerial del gobierno real. La situación no podía ser más amarga para el primer ministro Winston Churchill en estos meses. Desde el desastre de Dunkerque, su posición en el estado de gobierno ha estado tambaleante en estos meses. Se debía decir que incluso, desde que las operaciones de combate en África del Norte habían comenzado de muy mala manera. El comandante de la zona Claude Auchinleck no ha tenido más que fracaso tras fracaso y pérdidas británicas y coloniales en cada combate. En cada batalla se habían perdido en una media entre 1000 a 3 soldados británicos o coloniales. No se pudo recuperar lo que él correctamente había pronosticado, las ciudades egipcias de Soyun, Al-Faya y Sidi Omar. A finales de junio lo peor venía que tras el fracaso de las ofensivas para expulsar a los italianos y los refuerzos alemanes, vinieron las ofensivas de sus enemigos justo en este mes de agosto, con la misma velocidad con la que atacaron a Polonia en la guerra. Las ciudades egipcias de Bukbuk, Sidi Barran y Mesilfa habían caído en totalidad de las manos italianas y germanas, incluso se perdió un aeródromo militar de suma importancia. La ofensiva del eje de momento podría estar detenida debido a la distancia que deben recorrer desde Sidi Barrani hasta Mersa Matrut. Una distancia a carretera de 140 km. Por lo que era casi seguro que el eje juntaría suministro antes de continuar su ofensiva hacia la parte oriental de Egipto. Por otro lado, las batallas para recuperar Sudán fueron exitosos. Se había logrado expulsar a las tropas italianas de Sudán de vuelta a sus tierras coloniales, lo que daba respiro a las tropas británicas de la zona para planear y entrar en la colonia italiana de Etiopía. 12 No obstante, no se pudo poner orgulloso al completo de la situación del todo en la África Oriental. Hace 7 días, 3 de agosto, la Somalilandia británica había caído finalmente luego de resistir valientemente desde el mes de junio hasta ahora. La guarnición en la zona era conformada por 10.000 hombres. Ahora, era casi seguro que esas tropas eran menos que antes rendidos ante las tropas italianas. A pesar de ello, las tropas coloniales británicas en Kenia y Sudán/Egipto ya estaban planeando un ataque de invasión de manera conjunta hacia la colonia italiana para después concentrarse hacia la parte norte de Egipto. Se habían sacado tropas británicas y coloniales de la India, IF y la V divisiones, así como la movilización de la I división sudafricana, y las 11 y 12 divisiones africanas, al mando del general Alan Cunningham en Kenia y las colonias belgas. El comandante Auchinleck había recibido refuerzos de Malasia y Australia. Tenido la octava y X divisiones a su control para poder hacer tal ataque. Solo se esperaba que no cambiara nada la situación de la guerra o si se podría suspender los actuales preparativos. Solo se necesitaba 2 meses para poder lanzar tal ataque hacia los italianos y expulsarlos de esta zona, para así poder concentrar todas las divisiones en el teatro Egipto. Por otro lado, el almirante James Fownes Somerville en conjunto con el almirante Andrew Cunningham le habían aconsejado el mismo 20 de junio. Planes de invasión para atacar y recuperar Noruega, y volver así cortar el suministro de hierro a los alemanes para golpear a sus fábricas e industrias, él en ese momento lo había aprobado. Ahora, si bien Winston pensaba que eso estaba bien, bastante bien, las cosas ahora era diferente. El Reich alemán ahora tenía la flota francesa a su control, por lo que le podría dar pelear en el mar noruego de una manera atroz. Además, podría decidirse de una sola vez en una batalla naval de grandes proporciones, la situación militar y geopolítica para el curso de la guerra en Europa. Si se destruían la mayoría de la flota germana, los británicos podrían asegurar su supremacía y proteger de ese modo las islas británicas. Además, se les cortaría una importante zona de recursos, hierro, a los alemanes. Pero también estaba lo contrapuesto. Si se perdía la flota británica en la costa noruega ante la flota germana, no solo se fracasaría la invasión a Noruega, sino que las islas británicas estarían brevemente vulnerables a una invasión durante un par de meses.
A la vez obligaba a renunciar a uno de sus escenarios de guerra, o posible guerra, tanto en el Mediterráneo como en el Pacífico. Eso era algo que Churchill lo horrorizaba y quería no pensar. El precio para fastidiar a los alemanes era enorme, pero el riesgo mismo también lo era. Winston solo rezaba que la situación cambiase a su favor. Porque de cambiarse a favor del Reich, el Imperio Británico podría estar bastante sola en la guerra contra el Reich e Italia, drenando muchos recursos y hombres durante todo el resto del año y posiblemente el año que viene. Los EU no entrarán en la guerra ahora por su política aislacionista y el Imperio Británico está en malas relaciones con la URSS. Realmente necesitaba algo que cambiase a su favor. OVA 3. Memorias de Augusto Hitler, parte 1. Estos eventos ocurren en medio de proceso de las batallas entre Alemania con los aliados en los Balcanes. 8 de marzo de 1941. 3 Reich, Berlín. Reichstag. Despacho de la Cancillería. Muchos informes, muchas ganancias y muchas pérdidas en esta guerra. Las actuales situaciones que están ocurriendo en el mundo son una alarme considerable. La URSS ha invadido Irán en su totalidad. Parece que quieren controlar el petróleo persa a su control para que de algún modo sigamos dependiendo de ellos en el pacto, o bien son signos de preparativos para algo grandes. La AWER está investigando ello, aunque me alegran que finalmente ellos confirmaran en enero de este año y sigan confirmando en que la URSS contaba más divisiones de la que se previó, así como más industrias en su territorio. La operación Barbarroja está ahora flotando en el aire, sin saber si llevarse a cabo o no. El alto mando de Leer, la Luftwaffe y la Kriegsmarine, así como la SS y la Gestapo están preocupados por ello. Saber que la URSS tiene más divisiones de la que se prevían ha hecho que haya una acalorada discusión sobre cómo lidiar con los soviéticos. La mitad ha pedido que se lance la ofensiva contra los soviéticos para el año que viene y eliminar y golpear rápidamente todas sus ciudades, sus campos y sus industrias. Piden lo complicado, ignorando que la URSS no es un país pequeño sino uno grande, será difícil cumplir ello. Sobre todo porque tendremos cierto límite para superar su mano de obra, ellos nos superan de 3-1, quizás a 5-1 en hombres. La otra mitad pide que invertamos en una operación de defensa, con nidos de defensas, búnkeres, torres de vigilancias y túneles que se abarque desde Memel, hasta a lo largo de las montañas eslovacas, cuando se termine de pacificar Rumanía, continuar dicha defensa en su territorio. Lo que piden la otra mitad, aunque sensata, es un gran gasto económico que llevará al menos 2 o 3 años completarlo. Si usamos toda la mano de obra civil, haría que se tarde igual modo un año, aunque con el tema de que se pague mucho dinero a los civiles. El uso de mano esclava, aunque barata, pueden sabotear y estropear dicha defensa. No son confiables. Deberemos usar el petróleo u otros recursos, para vender y exportar a los EU o a otro país. Al final, la decisión de todo ello fue mío. Así que decidí que todos los aliados del eje invirtiéramos en dicha defensa. Una defensa formidable en el este será bastante importante y uno muy persuasivo para que los soviéticos no vengan al oeste. Hungría estará complacido de poner una parte de su presupuesto, ellos, junto a nosotros y Eslovaquia, son los que más amenazados pueden ser de las manos comunistas. Italia podría poner cierta inversión, aunque estoy casi seguro que ellos invertirán mucho en el control del mar Egeo con Grecia. Priorizarán seguro la defensa de los territorios turcos en Oriente Medio. Los árabes que hemos liberado en Oriente Medio, además de liberar Irak, todos estarán dispuestos a poner hombres y recursos para crear un frente de defensa para que la URSS no se concentre en ellos, los árabes en Oriente Medio y en el norte de África. La Francia de Vichy entiende la importancia de que los comunistas estén lejos de Europa o de Oriente Medio, así que ellos invertirán mucho en las defensas del este. Si lo hacen, tal vez negocie con Petain para hacer un armisticio más agradable a los franceses, y darles colonias africanas de Gran Bretaña en compensaciones, así como la colonia belga del Congo. Con Suecia, estamos en negociaciones para un tratado de defensa mutua. A pesar de ellos ser una democracia y ser neutrales, como Suiza, están conscientes que la URSS son la amenaza más cercana a ellos. Aparte de mi Reich, mis diplomáticos le han avisado a bases de mentiras de que la URSS busca más expansión hacia la zona nórdica y será vital que ellos se unan a nosotros, ya que la URSS ya controla una parte de Oriente Medio y puede que quiera más. Además, su experiencia con Finlandia hará que mejoren para entrar en la misma Finlandia y después su país. Yo rezo a que caigan en las mentiras, ya que Suecia no puede sola contra el gran peso y poder soviético.
Lo han visto con la política de concesión que dio el gobierno finlandés a la URSS, cediendo a estos últimos Karelia y una parte de Saya, así como Petsamo para prevenir la guerra contra los soviéticos y no ser invadidos al ver que su ejército era superado de 6-1. En el tema de Asia he enviado a bastantes oficiales y embajadores, así como agentes de la AUER en el Imperio de Japón, para subvertir la política japonesa contra los chinos y el sudeste asiático y fortalecer el regreso de cierto general japonés que tomara sabiamente nuestros consejos, ya que ese general está en contra de que los chinos sean tratados como infrahumanos. Si puedo deshacer ello, entonces es una gran posibilidad que pueda hacerlo también acá en mi raids contra la mayoría de las razas no arias y al menos contra los judíos, aunque no tengo esperanzas en salvar a todos los judíos. La política de Hitler hizo que muchos alemanes odiaran a muerte a los judíos, está fuertemente arraigada. Por otro lado, que el imperio del Japón hayan atacado las colonias holandesas y británicas en enero de este año, con enorme confianza, no quiere decir que no vayan a cometer la estupidez de atacar a Filipinas, ya que esta es un punto estratégico importante, tanto en recursos como para tener mayor control entre las rutas navales entre el imperio del Japón con el sudeste asiático. Lo otro es su importancia para que los bombarderos japoneses de largo alcance ataquen la China interior, el resto de Yunnan y más allá, para destruir las bases militares y de suministros del ejército chino. El sudeste asiático podría cumplir ese trabajo, pero también está a base de tiro de posibles aviones chinos y voluntarios americanos. Pero la importancia naval, que Japón ha dado al igual que los británicos es algo de que preocuparse, por eso pueden priorizar atacar Filipinas o no. En cuanto a la India, la primera guerra subsidiaria, hecha por alemanes y soviéticos está pronto en dar sus frutos. Chandra Voces, quien visitó primero a mí y después a Stalin a comienzos de febrero de este año, que nos hizo reunir por 2 veces en Varsovia para tal reunión. Pedía ayuda para la independencia de la India de las manos británicas y nos afirmó a ambos que tal independencia sería un duro golpe contra el colonialismo británico. Yo había aceptado y Stalin aceptó sin titubear. En parte por el pacto que hicimos en el 30 de junio de 1940, el Raj británico será un estado comunista, con todo su poder humano, de recursos y fábricas. Eso era no negociable y estaba dispuesto a cumplir con Stalin con este pacto. Además, tras lo que pasó en Noruega, las cosas para los británicos están bastante mal. Los submarinos U-Boat han hundido cada convoy que hayan tenido y han destruido cada barco naval británico, lo que los obligó a desviar alimentos para la patria británica, dejando así una matanza de indios, con la hambruna. Ya hay indicios de ello y la inconformidad está creciendo. El aumento nacionalista y comunista en la zona serán enormes. Es solo cuestión de un mes o 2 a que todo estalle. 3. Si consideramos que se están por desviar armas alemanas salidas de fábricas rusas en dirección a la India y Pakistán. El trato se cerró y se envió a Voces para que vaya a la URSS y de allí, junto a sus hombres, lleven las armas alemanas a sus compatriotas para que haya una revuelta en gran escala. Finalmente ocurre lo peor, los EU va lanzando embargos económicos a Japón y puede que intenten hacer lo mismo a mi Reich. He enviado muchos diplomáticos para resolver la cuestión económica, hasta ahora sin resultados. Parece inevitable el embargo hacia nuestro país. Además, inteligencia no ha podido saber si USA quiere entrar o no en la guerra, pero es evidente, de manera descarada su envío de voluntarios hacia Gran Bretaña y hacia China. Puede que la guerra sea inevitable, a menos que juegue con su política interna. Ya he enviado a algunos agentes de la AUER disfrazados de embajadores alemanes a que difundan rumores o muestren información real de que Roosevelt está incapacitado para liderar al país. Con él fuera, puede que USA no entre en la guerra, a la vez esto golpeará de manera políticamente de manera interna y económica a los Estados Unidos. Es un ganar para mí si funciona en cuanto a América Latina. Envié suficientes grupos políticos como para convencer a varios gobiernos a expropiarse de tierras británicas. Los británicos, al estar de momento solos navalmente y estando pasando hambre, han tenido que ceder políticamente y territorialmente con las Islas Malvinas e Islas Georgias del Sur, Argentina, Guyana Británica, Trinidad y Tobago y Barbados, Venezuela, México Británica, Guatemala, Honduras reclamando la costa de Mosquito e incluso el Estado árabe de Yemen reclamó la parte oriental de su estado. Incluso Chile, que no tenía disputa con los británicos, reclamaron la isla británica de Pitcairn, haciendo que Chile tenga una isla alejada de su nación en el Pacífico. Mientras Arabia Saudita, alentando por todo lo demás, pidió Qatar mientras Omán pidió los Emiratos Árabes Unidos.
El resto del Caribe británico cayó bajo control de EU debido al famoso tratado que Roosevelt le hizo a Churchill. Barcos de guerra por territorios. Gran Bretaña no ha cedido Irlanda del Norte ni Gibraltar, presiones de Irlanda y España, tampoco piensa ceder Qatar o el Emiratos. Pero será cuestión de tiempo. Cuando termino de leer informes y recordar. Entran algunos oficiales, para hablar conmigo. Los había llamado para una reunión importante. Hoy. Se decide mi destino. Augusto / Hitler, General Kittel y compañía. Espero que hablemos de algunas cosas. Esto. Decidía el destino del Reich de manera permanente. OVA 4. La reunión del Führer con oficiales anti-Hitler, parte 2, 8 de marzo de 1941. 3 Reich, Berlín. Reichstag. Despacho de la Cancillería. Cuando termino de leer informes y recordar. Entran algunos oficiales, para hablar conmigo. Los había llamado para una reunión importante. Hoy. Se decide mi destino. Augusto / Hitler, General Heinrich Kittel y compañía. Espero que hablemos de algunas cosas. Esto. Decidirá el destino del Reich de manera permanente. Quienes estaban aquí, serían los mayores y posibles traidores a mí. El general Karl Heinrich von Sturmnagel, Erich Korg, general mayor Hans Oster, Canaris, Ernst Heinrich Freyer von Weizsäcker, general Wilhelm Ritter von Lee, el general Johannes Blaskowitz, Karl Goerdeler y el coronel Henning von Treschow. Por supuesto había muchos más. Pero ya me alzó que eran los opositores más firmes contra mí. Aquellos que harían cualquier cosa por eliminarme si ven a una Alemania en peligro. Eso lo alabo, pero ahora. Son mis enemigos. Pero. Puedo hacerlos mis aliados si escojo sabiamente mis palabras correctas. General Johannes Blaskowitz, si pudiera explicarnos mi líder a qué se refiere con ello. Pregunto serio Augusto / Hitler. Buena pregunta General Blaskowitz. Es para que yo y ustedes dejemos de lado nuestras diferencias. Dijo con audacia y sonrisa en su rostro. General Johannes Blaskowitz. Yo creo. No entender, al igual que los demás, dijo incómodo ahora coronel Henning von Treschow. ¿A qué se refiere con eso mi líder? Dijo intentando no estar nervioso. Augusto / Hitler. Quiere que vaya directo al grano. Bien. Dijo acomodándose en su asiento y diciendo las palabras claves. Quiero que dejen de intentar matarme o hacer un golpe. Llaman de algún modo la atención de la SS en ese sentido. Apenas. Están unidos como resistencia. Tienen suerte de que he tenido que proteger sus traseros con algunos de mis agentes para que distraigan a la SS a que no los mate. Canaris, mi líder, debe estar delirando, nosotros nunca dijo tratando de salvar la situación Augusto / Hitler. Canaris. No me tomes por estúpido. Sé que usted ha estado protegiendo a muchos oficiales para que la SS no los mate por traición al Reich. Eso debo alabarlo, pero sigue siendo usted y los demás idiotas. Saben que sus esfuerzos primero deben ser la guerra para proteger al Reich, no buscar un cambio de poder que no llegará jamás, si no se vence a los británicos. Dijo mirándolo enojado Augusto / Hitler. Ustedes son lo mejor de la nación, la élite del ejército y del Reich, aparte de la SS, y pierden tiempo y esfuerzos contra mí, cuando deberían usar ese esfuerzo contra los británicos. ¿Qué? Sin duda estarán deseosos de partir Alemania a pequeños pedazos de tierras para que jamás volvamos a estar en el sol. Dijo enojado y sermoneando. Vi cómo te estaban sorprendidos cuando dije estar en el sol. Esta es una frase que solo la realeza alemana imperial de la dinastía Hohenzollern diría. General Karl Heinrich von Sturmnagel, si lo que dice usted es cierto. Entonces responda a algunas preguntas. ¿Por qué algunas de sus políticas son tan agresivas y no diplomáticas? ¿Por qué hace una persecución étnica contra los judíos y otras etnias? ¿Por qué canceló la alianza con los chinos? ¿Por qué aprobó el año pasado la eutanasia contra los inválidos y discapacitados? Díganos ello para entender y no tener que romper nuestro juramento. Juramos proteger al pueblo alemán tanto de los enemigos externos como de los internos. Explíquenos ello para que no lo veamos como un enemigo y realmente lo veamos como nuestro aliado. Erich Korg. Son algunas de estas políticas que ha hecho que estemos contra usted y planeemos matarlo e incluso un intento de golpe de estado. No olvidamos tampoco las diferencias que tiene con los católicos en esto. Empecé a meditar sobre esto. Si fuera Hitler, mandaría todos estos soldados a la horca por traición así como hacer una purga tipo Stalin. Pero eso empeoraría la situación del Reich, la pérdida de varios oficiales alemanes de excelentes calidad retrasaría la operación Barbarroja y la guerra que se tiene contra Gran Bretaña.
Así que usaría a sus familias como palancas hasta que la guerra se gane. Eso haría si fuese Hitler, pero ahora yo soy Hitler y no haré ello. Sé qué respuestas darles a estos hombres. Esas preguntas, se ve que están dubitativos por intentar matarme debido a su código de honor y su lealtad al pueblo alemán. Pero también quieren creer que no soy el enemigo. Bien, vale la pena esclarecer estos hechos, responder sus preguntas con sinceridad. Augusto/Hitler. ¿Quiere que responda? Bien, lo responderé. Solo escuchen esto antes de que les responda a esas preguntas. Díganme, ¿no han sentido este enojo por los políticos que vendieron al país en el Tratado de Versalles? ¿No odian a los franceses y británicos por mutilar a nuestra gran nación? ¿No odian que esos miles de soldados alemanes hayan muerto en vano en la Gran Guerra? Respondan ello con sinceridad y haré lo mismo. General Mayor Hans Oster. ¿Quiere que respondamos estas preguntas? Augusto/Hitler. ¿Ja? ¿Sí? General Mayor Hans Oster. Muy bien. Yo responderé por todos acá y le diré que, si odiamos a los políticos que entregaron al imperio a su caída, si odio a esos a los británicos y franceses por alejarnos de lo que debería corresponder a nuestra real gloria al pueblo, y odio más que muchos de nuestros jóvenes en el pasado, no se les haya dado lo prometido. Eso incluye paz y estabilidad al pueblo que para eso se sacrificaron, que para eso dieron la vida. Eso es lo que esperaba. Aún los alemanes odian a los británicos y franceses, la situación actual y las pérdidas en vida que fueron en vano. Realmente el pueblo alemán aún odia y odiará a estos dos pueblos. Augusto/Hitler. Usted me ha respondido en representación de todos. Ahora respondo yo a sus preguntas. Augusto/Hitler. La primera pregunta era sobre mis políticas agresivas y no diplomáticas, ¿no? Vi como muchos asintieron, así que decidí responder honestamente. Augusto/Hitler. La diplomacia fracasó con Checoslovaquia. Estaban decididos a no entregarnos esos territorios, los Sudetes. Busqué que la situación fuese fácil. Ellos no lo hicieron. Así que, para que no haya una guerra, fui a hablar con los líderes de Francia y Gran Bretaña para resolver esa situación. Solo allí, la diplomacia funcionó y no se derramó ni una sola gota de sangre alemana. Augusto/Hitler. Con Polonia se intentó lo mismo, una diplomacia cortés y pacífica. Nada que perjudique al Reich. Tendríamos Prusia sin nada de guerra y nada más. Solo un territorio más recuperado y el Reich se concentraría en su recuperación hasta que pueda estar bien para entrar en guerra contra Francia, al menos por Alsacia-Lorena, territorio alemán por derecho. Augusto/Hitler. Pero las cosas salieron de una manera que no quería. El líder de Polonia, Ignaki Mościcki, ignoró todos los intentos cordiales porque tengamos Danzig o Poznań. Incluso se le dio tratos comerciales favorecidos a ellos, incluso un puerto especial para que tengan su pequeña flota y la construcción de la misma en el mar de Barents. Ellos rechazaron todos esos intentos. Lo que vino e hizo que pidiera que hagan planes de guerra contra Polonia es que alguien de la SS me informó de que Ignaki Mościcki hacía persecución étnica contra los bielorrusos, ucranianos, chechos y eslovacos. Eso no me hubiera molestado de no ser porque estaban haciendo lo mismo con la gente alemana en Danzig y Poznań. Es allí que decidí ser más agresivo en mis políticas contra las otras naciones una vez que Polonia cayera en la invasión. Con Dinamarca es por el territorio que nos quitaron, así como un seguro para invadir Noruega para mantener el recurso más importante, el hierro para nuestro esfuerzo de guerra. Con Bélgica y Holanda era para entrar a Francia y derrotarla. Tengo ideas de que Luxemburgo deba ser alemana y que Bélgica sea anexada a Holanda, una vez termine esta guerra. En pago por cuidar al Kaiser. Canaris, eso. No sabía que los alemanes en Danzig y Poznań sufrían una persecución. Dijo preocupado ahora Augusto/Hitler. Debería despedir por no hacer bien tu trabajo si es por el pueblo alemán. Dijo de manera enojada. Vi como Canaris se avergonzó de ello, de no saber esa situación. No puedo culparlo. Por más que quisiera, más Carlo Erdeler, creo. Que ahora entendemos esas políticas. Ahora. Sí. Si eso inició estas políticas agresivas de usted, para proteger al pueblo alemán. Entonces. Ernsteinrich Freyer von Weizsäcker. No tenemos derecho a juzgar. Creo, yo habría hecho lo mismo. Al menos si hubiera sabido que habían atacado a los alemanes en el área prusiana durante la persecución étnica, habría hecho lo mismo, un cambio de 180 o en la política bueno. Al menos se tragaron todo ello. Aunque no sabía cómo justificarme, así que apelé a las emociones, después de todo. A veces las emociones son más fuertes cuando sientes odio y eso te hace tomar medidas políticas extremas.
Gracias psicología. Erich Kort. Aún queremos que responda a las otras preguntas, señor Hitler. Parece que alguien quiere que responda a las demás preguntas bastante rápido. Bueno, cumpliré su deseo. Augusto / Hitler. Eso. Fue por la necesidad de ganar poder y apoyo. Nunca creí que la gente y sobre todo la SS serían tan fanáticas ante esas ideas. Lo peor es que la SS cree firmemente ello. Yo creo que el ser ario es la raza superior. Pero demostrando que podemos ser mejores personas que las demás razas. Erich Kort. Creo que más o menos lo entiendo. Al menos yo, pero entonces ¿qué hará con sus políticas con las etnias? Augusto / Hitler. Ya he sacado el año pasado la mayoría de las políticas antiétnicas contra las otras razas como los gitanos y los eslavos, así como otros, eso deberían saberlo bastante bien. Pero en cuanto referente al judío, no he podido ni retroceder un gramo de ello. La SS al mando de Himmler se rebelaría si hago ello, así que debo seguir haciendo una política de persecución con ellos, pero con el cambio de una total germanización. Destruyendo su cultura y religión. Es lo mínimo que puedo hacer para que no haya tanto judíos muertos a manos de la SS. Karl Goerdeler. Entonces la SS será un problema, así como la propaganda que hace Goebbels, ¿verdad? Pregunto interrogativamente mientras pesnaba ahora toda esta nueva información. Augustus / Hitler. Más o menos. Pero desafortunadamente los necesito aún para el estado de guerra contra Gran Bretaña y ante la posibilidad que la URSS entre contra nosotros, sea queriendo o siendo arrastrado a la guerra por culpa de los británicos. Una vez que termine esta guerra, buscaré cómo hacer desaparecer a la SS. Al menos la mayor parte. Canaris. Punto concedido. Desde que usted me pidió a mí elaborar sobre conseguir y recabar información de inteligencia en la URSS, ¿era para atacar o para defender el Reich? Augusto / Hitler. Ambos, considerando que Stalin está oprimiendo duramente a su propia población con políticas más duras y restrictivas. Además, ese informe de inteligencia me reveló que deberemos hacer más una doctrina defensiva en Europa. Si yo ando haciendo política agresiva, Stalin lo hará aún más grande y peor, hasta que el Reich caiga. Dijo explicativamente y no es broma, no sé si Stalin planea atacar Europa o no. Solo sé que estamos bastante jodidos y entrar USA o la URSS a la vez. No cometeré el error hitleriano, aunque parece inevitable la entrada de USA en la guerra. Deberé considerar una alianza con Moscú. Por más que me desagrade, ya que me desgrada más Stalin que los eslavos, y esa es una verdad absoluta en mí, sea Hitler o sea Augusto. Ernst Heinrich Freie von Weizsäcker. Puedo concordar con ello, si ambas eran para liberación y defensa del Reich. Con Stalin allí estando en el poder. Me da mala espina si debo decirlo, dijo mientras tenía los ojos cerrados. Los otros asentían, en cierto sentido, parecía que sentían que había más peligros por un ataque al este por la URSS que nosotros a ellos. Realmente ya empiezan a usar el cerebro. Augusto / Hitler. Ahora. La cancelación de la alianza con los chinos tienen más que ver con el tema de que no los veo ganando incluso si los ayudamos, está lleno de corrupción y de división interna. Japón para mí es la Italia de Asia, pero una que sabe cómo hacer guerras en esa zona. Es más, los chinos han estado en guerra civil por varios años, el ataque japonés solo me mostró un hecho. China iba a perder, así que si ellos iban a perder, ¿por qué no aliarse con el vencedor en Asia así tengamos recursos chinos de sus manos? Francamente debo decirlo, los veo incluso ahora más perdiendo que ganando. Si no fuera por los EU, China no ganaba la guerra. General Johannes Blaskowitz. Puede que reconozcamos ello, pero hemos tenido muchas buenas relaciones con los chinos. ¿Realmente los ves perdiendo con los japoneses? Augusto / Hitler. Sí, los veo perdiendo estrepitosamente. Ni siquiera pueden mantener un frente unido con los chinos comunistas que hacen más daño a los japoneses que las tropas mismas de Chiang Kai-shek. Realmente los veo perdiendo. Silencio. Parece que están procesando lo que dije. ¿Puedo culparlos? Digo, no niego que Alemania y China han tenido fructíferas relaciones diplomáticas, pero en el actual estado en que están, no ganarán incluso si los ayudamos. Por ende apuesto por Japón. Erich Kort. Hoy, cedemos ante ello porque tiene razón y la eutanasia. Augusto / Hitler. Puede que me haya equivocado allí, pero es porque preferí darles una muerte rápida para que no sufran en el resto de su vida. Esta vida no les es fácil, y tienen inconvenientes en ellas. Incluso algunos no pueden disfrutar de sencillos placeres. Lo hice más por piedad que por otra cosa, aunque la SS como siempre malinterpreta esto pensándolos como seres inferiores.
Lo que realmente me sigue haciendo replantear por qué no los hago desaparecer con ayuda de ustedes y recuerdo que hay una guerra, por lo que se me pasa eso de mala manera. General Wilhelm Ritter von Leeb, te maldigo por pensar así. Pero creíste que hacías un favor, te equivocaste, no hacías un favor a nadie con ello. Al menos la gente te detuvo y eso me complace. En cuanto a la SS, más de acuerdo no puedo estar. Coronel Henning von Treschow. Al final, la SS es la que está siendo un gran problema. Deberemos realmente eliminarla apenas termine esta guerra Erich Kort. Ya veremos qué hacer con ello. Ahora que sabemos sus respuestas y usted de las nuestras, ¿qué harás con nosotros? Así que pregunta sobre qué haré con ellos. Bueno, considerando que los cite para que dejen de atentarme e idear golpes de estados. Augusto / Hitler. No haré nada. Es más, ya que ambos parece que nos entendemos. Quiero hacer una propuesta. General Mayor Hans Oster. ¿Cuál sería esa propuesta, Augusto / Hitler? La propuesta es esta. Si bien, creo que algunos saben que ordené una operación para proteger al Kaiser y su familia. Las verdaderas razones de ello es que no confío en la familia Hohenzollern debido a que abandonaron al pueblo alemán. La otra razón es que quería a alguien de esa familia en la SS, pero he pensado mejor en todo el resto del año pasado hasta ahora y he llegado a la conclusión que quiero el regreso de los Hohenzollern al poder en el futuro, pero de los hijos de Victoria o nieto de ella. Educado o educada por ustedes o por sus hijos para que nunca más la familia Hohenzollern vuelva a abandonar el pueblo alemán, así lo haga por honor y deber al país, o juro que dejaré células con mis ideas afines al nazismo en el país para que vuelva al poder y que esa vez lo hagan sin monarquías o nobles. El abandono que el Kaiser hizo al pueblo es imperdonable. A tal punto que lo considero traición al más alto nivel. Ahora bien, qué decisión tomaran, pueden hacer que la familia Hohenzollern regrese al poder, pero eso será dentro de varios años y no ahora. Así que esto es casi ganar-ganar. Renunciaré en algún futuro al poder y para mí eso no es problema. Francamente, un descanso bien merecido lo tendré en el futuro. General Heinrich Kittel. ¿De cuántos años de espera a que regrese la familia Hohenzollern? Picaron, realmente me agrada la lealtad ciega. Aunque los Hohenzollern deberían gobernar, al menos para que haya paz en una Europa para el Reich Augusto / Hitler, en 15 a 20 años. Dependiendo de cómo ustedes les eduque el tipo de situación en el que estemos. Como será un niño o niña o apenas un bebé. Tomará tiempo darle una educación decente en lo que pido. Hasta entonces. Planeo, si la guerra va a nuestro favor, gobernar hasta 1955 o 1960. Después de ello, que Dios haga lo que quiera conmigo. General Heinrich Kittel. Muy bien. Como dijo, ambas partes nos entendemos. Por ahora nos concentraremos por el Reich y el pueblo. Tiene nuestra lealtad, pero debemos pedir más poder de mando para detener a la SS en que no haga masacres masivas o innecesarias. Augusto / Hitler. Poder que les daré en lo posible, si no pueden salvar a todo por la insistencia de la SS. Salven a los niños, al menos. Preservar en futuro de los más inocentes será lo mejor, demostrarnos como un pueblo mejor que otros. Al menos eso espero. Ya he creado un monstruo, otro no quiero crear. Vi como todos asintieron en acuerdo. Espera, ¿qué están haciendo? ¿Se están arrodillando? General Heinrich Kittel. Yo, junto a los oficiales de la resistencia, le juramos lealtad otra vez. Resolvimos nuestros malentendidos, es hora de que el Reich se levante con orgullo hacia el futuro y resolvamos nuestros problemas internos por última vez. Augusto / Hitler. Esto. Sí. Acepto esta lealtad. Que su honor sea siempre por y para el pueblo. Hasta que venzamos a nuestros enemigos y podamos estar en paz para el Reich y futuro imperio alemán. Con esto, creo que ya tengo la estabilidad para el Reich, ahora solo queda vencer a Gran Bretaña y la guerra estará finalizada.